en esta época, ya se categorizaban a los médicos. Por ejemplo, Baru tenía la categoría máxima, ¿no? El médico de más rango, ¿no? Él se pronunciaba sobre la causa de la enfermedad y la evolución de la enfermedad. O sea, lo que decía él, en este caso Baru, no era lo último, ¿no? Era sabia, como dice aquí. Ashipur tenía un papel mágico, ¿no? Y lo que hacía era invocar a los demonios para que abandonen el cuerpo de la persona enferma. Asu, médico práctico, usaba los medicamentos, ¿no? Remedios que había en ese momento, y también hacía algunas intervenciones, a veces de forma profiláctica, ¿no? Por ejemplo, se reporta que castraba esclavos al servicio de algunas mujeres importantes de la, de la alta clase o de lo que dominaban en ese momento, ¿no? Allí tenía un escalafón inferior. Se dice que él no estaba relacionado con la casta sacerdotal, ¿no? Se dice que eran laicos y realizaban funciones básicas de cirujanos y dentistas. Sin embargo, en esta época, ¿no? Los sacerdotes babilónicos hacían el diagnóstico o adivinaban el diagnóstico mediante el estudio del lóbulo del hígado, a la cual llamaron hepatoscopía, ¿no? Se sacrificaban animales en estas curas que hacían ¿no? al paciente, ¿no? Con animales. Luego de ello sacrificaban y hacían la lectura, ¿no? del hígado. Y de esa manera veían que había algún daño en el hígado, alguna alteración en el hígado. Entonces ellos daban el tratamiento, y esto asociado a los sueños, ¿cierto? Pero no solo estudiaban lo del hígado, o sea, los animales sacrificados, sino también el sueño. Y de acuerdo a eso, ellos daban el tratamiento. También se trata que conocían ya sobre la lepra y su contagio. Entonces, la medida que tomaban en ese momento era expulsar a estas personas de la comunidad para evitar que esto se propague y que hoy conocemos genera una epidemia en la población. Las terapias en esta medicina de los asirios babilónicos, como he dicho, solo se basan en los fenómenos terrenales y cósmicos, ¿no? Entonces, por tanto, las enfermedades o las terapias están basadas en la voluntad de los dioses, ¿de acuerdo? Un carácter religioso, más religioso, teúrgico. Por tanto, todas las dolencias referidas a demonios, ¿cierto? Y las curas se explicaban, ¿no? Cuando había una relación entre los dioses o genios benéficos. O sea, uno tenía que estar en completa armonía con los dioses, no hacer enfadar a los dioses como que en ese momento, ¿no? Todos estos datos que estamos leyendo aquí están escritos, no son suposiciones, no son escritos, son las interpretaciones de las tablillas que se han encontrado. ¿Sí? Esto era la creencia que tenía en ese momento de la medicina. ¿De acuerdo? De la medicina mesopotámica, tener en cuenta el famoso código de Hammurabi. Esta fue descubierta en el 91, en el 1901, ¿no? Y se dice que fue promulgado por el reino de Hammurabi. Es un código muy importante, ¿no? Tiene 282 artículos, 13 de estas están relacionadas con la práctica médica y 9 con los honorarios que deberían recibir, no los médicos. Pero vamos a leer solo dos, que es varios, vamos a leer solo dos de aquí, ¿no? Dice, si un médico le ha causado la muerte al esclavo de un plebeyo, deberá proporcionarle un nuevo esclavo. Estamos hablando, si hay un mal ejercicio, tiene que retribuir un castigo. ¿No? Aquí
Si un médico ha tratado la herida grave de un hombre con un cuchillo metálico que le ha causado la muerte, se le cortarán las manos. Si es una mala praxis, le cortaban la mano. Entonces ya estaba siendo regulada el ejercicio médico desde las, estamos hablando de 1700, el primer siglo antes, el segundo siglo antes de Cristo. ¿No? Milenio, perdón, ni siquiera siglo, milenio. ¿De acuerdo? Preguntas aquí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, alumnos? ¿Escuchan? ¿Ninguna? Entonces vamos con la medicina egipcia, que es importante. Aquí aparecen los famosos médicos sacerdotes, ¿no? El tratamiento básicamente con medicamentos y también cirugías, como las trepadoras del cráneo, pero todavía sigue siendo, ¿no? Desde el punto de vista mágico religioso para eliminar a los espíritus de los seres poseídos. Y estas preparaciones se usan en dolor de cabeza persistente, con epilepsia, con locura y fracturas de cráneo. Siguen todavía mezclando la parte más religiosa, pero también ya incluyen a esta la anatomía, ¿no? Y también la fisiología. La medicina egipcia clasificó en tres categorías las enfermedades, ¿sí? Aquellas causadas por espíritus malignos, de la parte quirúrgica, aquellas por traumatismos y aquellas de causas desconocidas y lo relacionaban a los dioses. ¿No? Aquí hay documentos importantes, ¿sí? Que se han encontrado, que son los papiros. Por ejemplo, en el papiro de Ramsés Seum, esta contenía recetas médicas mágicas para curar a las personas y también algunas indicaciones clínicas. O sea, ya se está escribiendo pues, el acontecer médico, ¿no? En esa época. Cajún, el papiro Cajún, esto básicamente centrado en temas de ginecología y obstetricia. El papiro de Edwin Smith, que se considera el primer papiro quirúrgico, describe al paciente o el estado del paciente, el diagnóstico y conclusiones. Lo que hoy día llamamos, ¿no? Anamnesis y examen físico, diagnóstico y tratamiento. O sea, seguimos practicando. O mejor dicho, aquí hay un orden para hacer, ¿no? La evaluación al paciente, la atención al paciente. Examen físico, diagnóstico y tratamiento. Y el papiro de Evers, que es la fuente principal de información, esta contiene 800 recetas con tratamientos distintos. También hay manuales para curar encantamientos y hechizos, ¿no? Pero también describe algunos problemas oculares, como el tracoma, cataratas y urcero, que en la actualidad siguen vigentes. También describe parásitos intestinales, artritis de reumatoidea, que también están presentes. O sea, hay enfermedades y muchas enfermedades que son tan antiguas como nuestra existencia. ¿De acuerdo? Todas estas enfermedades que acabamos de mencionar, todas siguen vigentes. Estamos hablando de cuánto tiempo, de lo registrado, alrededor de 5.000 años. Pero si hablamos de la prehistoria, más de 2 millones de años. También en esta época, Heródoto, que se considera el primer historiador en Egipto, menciona ¿no? que hay un sistema sanitario público. ¿De acuerdo? Ahí ya hay especies de hospitales. También se menciona de que hay médicos para cada enfermedad, ¿no? Cabeza, ojos, ¿no? Parto, recto, trauma, dientes y otros mencionan. Eso quiere decir que esto podríamos nosotros
¿no? Interpretar como la forma incipiente de la especialización. No de manera científica, pero sí ya había médicos para cada, ¿no?, parte del cuerpo. Estamos hablando de una forma incipiente, como puedo repetir, de la especialidad. Aquí se datan, ¿no?, diversos fármacos, como purgantes, enemas, eméticos, supositorios, ungüentos, ¿no?, ya usaban en esa época. Sin embargo, ¿no?, los medicamentos orales, los fármacos orales eran desagradables, ¿cierto? ¿Y por qué eran desagradables? ¿Por qué? Porque aparentemente, al ser desagradables, los demonios se disgustaban y salían de cuerpo. También se datan, ¿no?, instrumentos quirúrgicos como el forceps de parto, que se hasta hace poco tiempo, ¿no?, sierras, sondas, tijeras, escalpelos, que es el bisturí, ¿no? Se cauterizaban las hemorragias graves, ¿no? Se abrían los abscesos y se drenaban. ¿No? Cosas que actualmente hacemos, obviamente, ahora mucho más científica, ¿no? Mucho más elaborada, más pulida esas técnicas. Aquí también aparece la momificación, ¿no?, porque se creía que la vida, ¿no?, continuaba después de la muerte. Entonces se embalsaman a los fallecidos para protegerlos durante su recorrido, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí es importante también en la medicina egipcia sobre el corazón. Esto está descrito en el papiro de Smith, donde se llama el Tratado del Corazón, así dice, ¿no?, en el papiro. Se dice que el corazón es el órgano más importante del cuerpo, ¿no? Su latido se percibe en el pulso, le descubren el pulso, ¿cierto? Y de esta residía el pensamiento y los sentimientos. Tanto el corazón es un centro complicado, o un sistema complicado que tenía un sistema de canales, en total 36, ¿sí?, a la cual le denominaron MED. Y se dice que por estos canales circulaban fluido y aire, ¿no? Por eso en esas épocas, ¿no?, se decía que el demonio entraba, o el aire entraba, y eso es lo que generaba daño, y se hacían las famosas sangrías, ¿no?, para en cierta forma retirar el aire o el demonio que se había metido ahí, y de esa manera curar a la persona. También en la medicina egipcia categorizan a los médicos. Esto está en el papiro de Evers, ¿no? Aquellos que utilizan medicamentos, ¿no?, para el tratamiento, a los cirujanos, también se les llama tal vez Sekhmet, y Sekhmet es la diosa responsable de las enfermedades y de las epidemias. También se le conoce como la señora de la pestilencia, ¿no? Estamos hablando de aquellos que usan medicina, aquellos que usan, ¿no?, digamos, el cuchillo o el escalpelo, y el otro grupo eran los famosos magos conjuradores, jugadores, para que tenían que hacían, obviamente, sus rituales de sanación. En esta época los médicos ya recibían una, ¿no?, sólida formación, no tan científica como ahora, y ya tenían así sus conocimientos. Entonces se van creando en ese momento las casas de la vida, que se le llamaba Erhank, ¿no? Dentro de ellos están 6 Tebas de Heliópolis, ¿no?, pero siempre adscritas a los templos. O sea, estamos todavía con la parte religiosa. La ciencia médica era en el domicilio, ¿no?, pero también los enfermos acudían a los templos en busca de medicamentos o remedios para curar su enfermedad. Que es importante la figura de un médico de esa época. Su figura equivale al de Asclepio en Grecia, y como todos los médicos de ese momento tenían otros conocimientos, ¿no?, en este caso de astronomía, arquitectura, matemática, aritmética, etc. A él se le atribuye la construcción de la primera pirámide escalonada de Saqqara. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, alumnos? Muy bien, vamos con la medicina india, que también tiene sus aportes muy importantes. Recuerdan que ellos
surge en el valle del río Indo. La India fue dominada en este caso por la cultura europea, de hecho por la medicina. En este caso importante, la Ayurveda está escrito en sánscrito, que significa ciencia del correcto vivir. Y aquí hablamos no solo de curar, pero también de la forma de vivir y también conocimiento de la vida. ¿De acuerdo? Sin embargo, todavía sigue siendo, ¿no? Teurgico, no es Telurgico desde el punto de vista de mágico religioso, ¿no? La medicina. Importante es el documento los llamados Veda. Por ejemplo, en el Rig Veda se describen tratamientos a base de encantamientos, que hay escritos sobre esto, ¿no? Que obviamente debían ser proporcionados a los sacerdotes que ejercían la medicina. Se decía que la enfermedad castigó divino, ¿sí? Debido a las malas acciones de las personas. ¿De acuerdo? En base a toda esa creencia, entonces aconsejaban tratar las enfermedades con hierbas, ¿no? Alucinógenas, ¿no? Para poder calmar el dolor que tenían las personas, ¿sí? En esta incluían Intruteloque. Recuerden que el opio es adictivo. Y otros métodos para poder expulsar a los demonios. Seguimos en la parte mágico-religiosa, ¿correcto? Pero ya van incluyendo las hierbas alucinógenas, en este caso, para el remedio. En el Ayurveda menciona que había ya un sistema de medicina, ¿no? Pero ya tenía un enfoque holístico en el ser humano, ¿no? Por tanto, ¿no? Consideraba no solo la parte física, sino también la parte espiritual y su entorno, ¿no? O sea, la enfermedad no es solo ya de la persona, no es de los espíritus nada más, sino también de los que lo rodean. ¿De acuerdo? Vamos cambiando el concepto solo de dioses y demonios causan esta enfermedad. En el Ayurveda hay dos documentos, el Charaka Samhita. Aquí nos da una información sobre la práctica de la medicina y el uso de las hierbas, ¿no? Mientras que el Suruta Samhita nos detalla sobre la cirugía, prácticamente sobre la cirugía ayurvédica. Y aquí describen, ¿no?, instrumentos y técnicas quirúrgicas en procedimientos complejos para su época. ¿Están de acuerdo? Extirpaban cuerpos extraños, corregían cataratas, ¿no? Reducían las fracturas. Claro, hoy día también hacemos, obviamente mucho más, ¿no? Científica. En estos dos libros también hablan del tema de la alimentación, la higiene, el ejercicio físico y la prevención de enfermedades. O sea, ya desde tiempos remotos, ¿no?, se entendía que la enfermedad también tenía que ver con estos temas, ¿no? Alimentación, ejercicio, higiene y la prevención. ¿De acuerdo? O sea, lo que hoy día practicamos, ¿no?, o hacemos mención en las consultas cuando los pacientes, ¿no?, hablamos de la buena alimentación, ¿no? Alimentación saludable, actividad física y prevención de enfermedades. En esas épocas amplias, ¿no? Y en otro documento, en el Bata, describe, ¿no?, enfermedades como la fiebre malárica, hablan de la malaria, enfermedades de la orina de miel, hablan de la diabetes, hablan también de la tuberculosis y la enfermedades que actualmente persisten, de la viruela en menor proporción, ¿no? Pero estas enfermedades persisten, activas actualmente, ¿no? Eso no son enfermedades nuevas. La diabetes no es una enfermedad nueva. La tuberculosis tampoco. También en este documento parece que ellos ya realizaron las famosas inoculaciones, a la cual ellos denominaban valorización, ¿no? ¿Qué podría ser el principio
de lo que hoy conocemos como las vacunas. Sean las sus famosas inoculaciones de una forma de prevención. También en este documento explica cómo reconocer una fractura, ¿no? Si yo tengo una sospecha de fractura, hago una pequeña presión, ¿no?, sobre la zona. Si hay un crujido, puedo decir que esto es probablemente fractura. Y actualmente también lo hacemos, ¿no? Tenemos una pequeña ligera, pero si vemos o escuchamos un ligero crujido, o sentimos un ligero crujido, podemos decir que es una fractura y hacemos inmediatamente la radiografía, ¿no? Podemos hacer de esta manera. También lo practicamos actualmente. Y también cómo tratar de estas fracturas. También hacen usos de enemas, de aceites y purgantes. Sin embargo, en esa época la religión no permitía las autopsias, ¿de acuerdo? Por tanto, se tiene escasos conocimientos en relación a la anatomía. Ya realizaron en esa época amputaciones, drenaban abscesos, cauterizaciones, superaban heridas, extirpaban cataratas, ¿sí?, desplazaban el cristalino para mejorar la visión, ¿sí?, hacían litotomía para fracturas vesiculares, quitaban lesiones de la piel, ¿sí?, hacían la embretomía en caso de muerte de feto, ¿sí?, lo que conocemos como degrado. ¿Sí? También cesáreas, ¿de acuerdo? Y para anestesiar usaban ¿qué cosa? El alcohol, ¿de acuerdo? El alcohol y probablemente algunas sustancias alucinógenas que hacían que el paciente esté en un trance y no siente el dolor. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver. ¿Es interesante la medicina antigua? No. ¿Escuchan? Sí, la acupuntura, sí. Es chino. Muy bien, vamos a continuar con la medicina china, ¿no? Esta se fundamenta en el libro de Juan Di Neijing, el libro de Canon Interior de Juan Di, ¿no? Esta fue escrito por el emperador Amarín, esa época, ¿de acuerdo? En ella, en este documento describe 365 huesos y articulaciones del cuerpo humano. Oye, está escrito. También habla del aparato digestivo y va a clasificar, ¿no?, a los órganos del cuerpo en dos, ¿no? Aquellos, ¿no?, que permiten almacenar, como el corazón, pulmón, hígado, vaso y riñones, y el otro grupo que se encargaban de eliminar residuos. Dentro de ellos estaba el estómago, intestino, vesícula y vejiga. Cada órgano siempre lo asociaba a un planeta, ¿no? Según Juan Di Neji, para tener una vida larga y saludable, era seguir al Tao. Él crea una religión, ¿no?, el taoísmo, y tenían que seguir el taoísmo para estar, ¿no?, para estar saludables y tener una larga vida, como dice, ¿no? Bueno, un camino natural del universo, inmutable, era la creencia en eso, ¿de acuerdo? La enfermedad, obviamente, o el estar bien, el estar saludable, estaba relacionado a dos fuerzas, ¿no? Las dos fuerzas eran el yin y el yang. Yang, yang. ¿Pero? El yang era una energía negativa, y esa tenía un principio femenino, representaba la tierra, era pasivo, simbolizaba lo oscuro, ¿no?, simbolizaba la debilidad, la blandura, el frío y la humedad. Mientras el yang tenía energía positiva, no tenía un principio masculino, representaba los cielos, era activo, luminoso,
y simbolizar la fuerza de la naturaleza y el calor, o sea, lo inverso. Ambos tenían que estar en equilibrio, ¿cierto? Tenían que estar en equilibrio, ¿no? Se creía que estos dos principios, ¿no?, circulaban en los vasos sanguíneos. Por tanto, la enfermedad, como le dije hace un momento, era causada por el desequilibrio de esas dos fuerzas. ¿De acuerdo? La enfermedad y la salud siempre lo relacionaba con la naturaleza, o sea, con madera, fuego, tierra, metal y agua. El tratamiento incluía drogas, dietas, importante aquí, las guías del paciente hacia el taoísmo, masajes, traumas y otras dolencias. Importante el aporte de la acupuntura, ¿no?, que era para restaurar el equilibrio perdido entre el yin y el yang. ¿No? Era importante hacerlo. Bien. En cuanto a la medicina hebrea o judía, básicamente las dos medicinas están más reflejadas tanto en la Biblia, en el Antiguo Testamento de la Biblia, y el texto de Talmud, que es el libro sagrado de los judíos. ¿De acuerdo? Y ahí se tiene la información sobre la medicina hebrea o judía. En ellos consideraban igual que ¿no?, que la enfermedad era castigo de Yahvé. Él se enfermaba porque era un pecador, ¿no?, por eso. O sea, ellos relacionan entonces la medicina a la parte más religiosa y moral. Por tanto, las personas impuras deberían de ser aisladas. Entonces, al ser monoteístas, solo Dios, la medicina se ejerce de tipo teurgia, ¿no? Seguimos con la parte más religiosa todavía. Por tanto, para la curación tiene que invocar al Dios. Los dos documentos, ¿no?, describen enfermedades como la sordera, la acromegalia, lepra, rabia y psoriasis, que también sigue vigente en la actualidad. Pero son enfermedades que persisten. ¿No? A pasar los años, a mejorar la medicina, a convertir en una ciencia, pero aún tenemos presentes estas enfermedades. En cuanto a anatomía, se tiene textos con mayor conocimiento del cuerpo humano, como la parte ósea y órganos, el corazón, que todos estos eran, ellos describen, que todos estos eran indispensables para la vida, todas. La Biblia, ¿no?, se describe, ¿no?, que no se tiene que tener reglas de higiene para prevenir las enfermedades, ¿no?, como la limpieza de materiales, que podrían, obviamente, agregar alguna sustancia para ellos impura, recuerda que era religiosa y moral la creencia, ¿no?, y eso está en el libro de Levítico. Estas sustancias impuras son las que van a generar enfermedades en las personas. Obviamente, hasta la actualidad también tenemos en cuenta que la limpieza es un factor importante para evitar las transmisiones de las enfermedades. En esa época la circuncisión era, ¿no?, habitual. También se describe que hacían cesáreas, trepanaciones y amputaciones. La medicina hebrea, la atención a los enfermos en las casas, pero también en las sinagogas, es decir, en templos donde tenían salas, ¿no?, de cirugía o las salas de quirófano que conocemos hoy en día, ¿no? Aquí, importante la higiene sexual, importancia, en cuanto a las mujeres, por ejemplo, ¿no?, las consideraban impuras durante la menstruación, que luego de ellas tenían que realizarse un baño ritual para reanudar las creencias de la época. En cuanto a la medicina persa, ¿no?, esta se va a remontar años atrás, ¿no?, piedra, muchos de ellos incluso están relacionados a épocas muy antiguas, ¿no?, sino que no se tienen muchos datos, ¿no? Solo hace mención a Irán, que se encontraba en el mar Caspio y el Golfo Pérsico, ¿de acuerdo? Aquí es importante, ¿no?, de la medicina persa,
ellos tenían un sistema estatal, digamos, ¿no? Que conectó con el emperador, digamos, de esa época, Ciro II, ¿no? Que fundó la dinastía aqueménida. Y esta fue influenciando la medicina, ¿no? A nivel, no solo la medicina, sino de la cultura a nivel mundial. Aquí igual la religión, la medicina está relacionada todavía con la religión y la adoración a los dioses, ¿sí? Qué importante el culto a Zoroastro, eh, eh, difundía el malvedismo, zoroastrismo, que es una forma de religión, ¿no? Aquí importante el libro de Sent Avesta, que es un libro sagrado, donde menciona que la enfermedad era producto del pecado, ¿no? Y que la salud dependía del equilibrio entre el bien y el mal. Todavía seguimos en la parte mágico-religiosa, aunque ya hay algunos conocimientos sobre, ¿no?, el uso de plantas, las cirugías, ¿no? La religión, como hemos dicho, adoraba la naturaleza de los dioses, aquí al dios Ahura Mazda y Mitra. También al dios Yima, dios del bien, que evitaba las enfermedades, y Dana, que las provocaba. ¿De acuerdo? Zoroastro, médico filósofo, se le conoce también como Zaratustra, y funda, como le dije hace un momento, la religión zoroástrica. ¿De acuerdo? Entonces aquí enseñaba la creencia en un solo Dios y la responsabilidad del individuo en la lucha entre el bien y el mal. Ya incluye un poco al individuo, ¿no?, en la responsabilidad, digamos, de las enfermedades. Esta medicina persa pasa por diversas etapas, ¿no? La primera etapa, que es mágica y empírica, ¿no?, que fue influenciada por la cultura, por la medicina mesopotámica, y la otra es la llegada de Zoroastro, donde los sacerdotes se van a convertir en médicos, ¿no? Pero siempre en la conexión médico con medicina-religión. Por tanto, los sacerdotes médicos van a buscar siempre la ayuda divina para curar a sus enfermos. La enfermedad era considerada como fuerzas malignas y la curación se hacía con rituales mágicos religiosos, incluido dentro de ese el exorcismo y cantos de curación. También describen que usan hierbas y plantas, ¿no?, para el tratamiento y los rituales que hemos mencionado hace un momento. La cirugía también se realizaba, pero los cirujanos eran considerados de clase inferior a los sacerdotes. La medicina persa también clasifica a los médicos en tres tipos: magos, ¿no?, sacerdotes, que básicamente el tratamiento era a base de preces, ¿no?, o sea, y oraciones, lo que tiene que ver con la Biblia, versos, ¿no?, y los cirujanos que usaban el estilete o el bisturí que conocen ahora para sus tratamientos. Y el otro grupo eran los médicos farmacéuticos, que usaban plantas, animales y otras drogas para el tratamiento. ¿Bueno? Sobre el dios Mitra se dice que es la diosa de la salud, intermediaria entre los dioses y los hombres. La medicina griega, que da también, ya va, digamos, en esta época va a haber ciertos cambios, ¿no?, en cuanto a la percepción de la enfermedad. Aunque todavía persiste en el inicio, ¿no?, el punto de vista mágico religioso. La medicina griega, al inicio, en la antigua Grecia, ¿no?, la medicina estaba ligada a los templos de Asclepio, ¿no?, la medicina religiosa, porque Asclepio estaba también en una parte todavía mágico-religiosa, ¿cierto? La enfermedad, ¿no?, igual relacionada a los dioses, que se decía que era un punitivo de los dioses, y estos podían castigar, ¿no?, de manera individual, o sea, por una falta individual, a la persona, al individuo, provocando locura, ceguera o lepra. Y
si era un castigo colectivo, provocando las epidemias. Aquí se describen centros médicos, ¿no? De los templos dedicados a Asclepio, donde se practicaba la medicina. De estas se tienen vestigios en Cosas, Epirado y Pérgamo. La curación aquí tenía lugar, ¿no?, en el templo, ¿no?, en el abatón del templo, como dice aquí, donde dice que el paciente se quedaba dormido, esto lo llamaban incubato ellos, ¿no?, y en ese sueño se le aparecía a Dios y le relataba cómo iba a ser curado, ¿no?, o cuál era su enfermedad y cómo debería de ser curado. Al día siguiente este paciente le cuenta el sueño al sacerdote, este interpreta y luego le da el tratamiento que corresponde. Muchos de esos tratamientos eran como amuletos, oraciones, pociones. Era importante también en esas épocas, luego de darle los amuletos, ¿no?, o todo lo que se hacía la parte mágica religiosa, también incluía, ¿no?, en ese tratamiento, las dietas, los ejercicios del baño que corresponden. O sea, estamos hablando en la actualidad también de lo mismo, ¿no? ¿Qué le decimos a nuestros pacientes? Que tienen que tener buena alimentación, realizar actividad física. En esas épocas también ya comprendían que estos eran importantes para la salud de las personas. ¿Todo? No tiene una mente redonda y sin infección indispensables. Aquí surge el pensamiento griego, que es importante, que va a cambiar ya un poco la percepción de la enfermedad, ¿no? Dice, el universo y las cosas tienen una fisis, y a la fisis se le escribía como naturaleza, ¿no? Entonces entendía esta, ¿no?, era la forma de nacer y desarrollarse, ¿correcto? Ya no estamos hablando de los dioses. Y que las fisis tenían propiedades, como la unidad, diversidad, fecundidad, dignidad, armonía, 10, ¿no?, y racionalidad. Por tanto, esta fisis está sometida a leyes inmutables y comprensibles y, importante aquí, que puede ser manipulada, ¿no?, por la técnica o arte. En este caso, el arte de curar, ¿no?, que podía sacar. Y ya no hablaba entonces sobre los otros. Por tanto, la fisis, ¿no?, permite contemplar al universo como un cosmos ordenado y no como resultado de los caprichos de los dioses. O sea, las cosas que pasan no están relacionadas, ¿no?, a los dioses, sino que hay todo un proceso, ¿de acuerdo? O sea, vamos cambiando un poco la parte, ¿no?, digamos, esta proceso mágico religioso, forma mágico religiosa de ver la enfermedad o el universo, ¿de acuerdo? Obviamente en esta época tenía influencia de Asclepio, pero también ya empieza a surgir en la medicina griega una medicina mucho más científica. Es así, en el año 700, alrededor del año 700, se funda, ¿no?, se funda el Cénido, Asia Menor, que es la primera escuela en rechazar la medicina teúrgica, ¿ya?, relacionada a los dioses y a los demonios. Y por tanto, el diagnóstico de la enfermedad era en base a observaciones del enfermo, ¿no? Entonces, al final del siglo VI, antes de Cristo, ya se tenían escuelas médicas como Cortona, Agrigento, Cirene, Roda, Cénido. Entonces, importante, lo que es el pensamiento, empiezan a cambiar. Por ejemplo, Alcmeón de Crotona, el autor del primer libro griego médico, ¿no? Aquí habla de la concepción del cerebro como el centro vital. Como en lo que hemos leído, ¿no?, y como estaba viendo antes, no hemos visto nada en relación al cerebro, ¿no?, y hace mención que el cerebro es el centro vital, ¿no?, y que la enfermedad se va a producir como consecuencia de los equilibrios opuestos, ¿no?, tanto de la humedad y el seco, cálido y frío, amargo y dulce, ¿no? Si tiene algo que ver con, o sea, lo contrario, los dos principios, como dice ahí, opuestos, ¿no? Ya no habla de los dioses, ¿no? Se dice que es el predecesor de las disecciones, ¿no?
ya que observa que las arterias están vacías y las venas llenas de sangre. De ahí el concepto de que, ¿no? De que las arterias conducían aire. Bueno, pero ya sabemos que después es así. Hipócrates, pues, importante, que se le considera el padre de la medicina occidental, no escribe 53 libros médicos, dentro de ellos el Corpus Hipocrático, ¿no? Donde indica que la medicina es científica y técnica. También hace mención de que tiene sus límites en el conocimiento, pero también posibilidades de ampliarlo, ¿no? Con la observación y lo que ocurre en el tiempo, ¿no? Se iba evolucionando la medicina, pero obviamente en función a ciertos parámetros, ¿sí? Estudios. Herófilo y Erasístrato, perdón, ¿no? Es desde la escuela de Alejandría, ¿no? Y forma, ¿no? Un centro de investigación y de enseñanza, ¿no? Para, ¿no? Promover importante o promueve importantes progresos. ¿Sí? Aporte importante en la anatomía porque revisa las primeras disecciones en humanos. Recuerda las anteriores eran disecciones en animales, pero aquí hace disecciones en humanos. Y va a fundar nuevamente otras escuelas médicas, ¿sí? Aquí la figura de Galeno, aunque Galeno era un médico griego, pero la medicina lo ejerció en Roma, por eso en Roma tenemos vosotros, en la medicina romana lo va a hablar, ¿no? Es la máxima figura médica, ¿sí? Autor de 400 obras. Su aporte fundamental es elaborar una síntesis científica canónica ¿no? De la tradición griega anterior. Ya va recopilando datos sobre la medicina. La medicina romana, ¿no? Aquí es importante estos avances que ellos tienen en la medicina, ¿no? Avances en higiene y salud pública. Estamos hablando de salud pública y no hablamos de salud individual, ¿verdad? Importante aquí las construcciones de acueductos, cloacas, termas e implementación de hospitales y la figura del médico militar, ¿no? Porque las luchas tenían o hacen las competencias, pues necesitan tener médico. La medicina romana también tuvo una influencia en la medicina práctica, ¿no? La teoría de la enfermedad se basaba en el influjo de los cuatro humores, ¿no? Que existió obviamente desde la época de Daniel, ¿no? ¿No? Obviamente eso ha cambiado en el tiempo, ¿no? Los cuatro humores. Y las figuras de Cayo Plinio, también conocido como Plinio el Viejo, ¿no? Él escribe un libro, ¿no? De historia natural. Entonces está Emperador Tito, tiene 37 volúmenes, 13, ¿no? Relacionados a la terapéutica, donde describe remedios a base de cadáveres, de excrementos humanos, sangre, pelo, leche de mujer o sal. ¿No? Importante aquí está Cayo Plinio, porque es el primer, ¿no? Pensador, médico en este caso, que cita sus fuentes bibliográficas en sus escritos, ¿no? Hoy día nosotros estamos obligados a hacer, cuando hacemos una monografía, tesis, trabajos, citar las fuentes bibliográficas. Aulio Cornelio Celso, no se sabe mucho de sus datos biográficos, pero se dice que al parecer no era médico de profesión, pero a él se le considera que escribió la primera historia de la medicina de forma organizada, lo que hoy conocemos la historia clínica, ¿no? De forma organizada, con la cual el nombre de Hipócrates latino, ¿no? Cicerón de la medicina, ¿no? Se le atribuye la frase, el arte de curar debe descansar sobre las bases científicas que se apoye, ¿no? En causas manifiestas y rechazar las causas ocultas, ¿no? O sea, nuevamente, hablamos de que las enfermedades, el arte de curar, no deben estar enfocadas en
causas, tiene que haber una causa conocida. ¿De acuerdo? Aquí hace una división de los tratamientos de la terapia. Una es en dietética, es enemas y dietas de adelgazamiento, ¿no? El tratamiento farmacéutico y el quirúrgico. También describe, por primera vez, la apendicitis, ¿no? También habló por la práctica de las disecciones. En traumatología sugirió el uso de férreas, ¿no? Para tratar o para minimizar las fracturas. Dioscórides, ¿no? Es el cirujano del ejército celero, ¿no? Y el primero en ocuparse de la botánica médica. Él clasificó, ¿no?, alrededor de 600 plantas, ¿no?, según, ¿no?, las enfermedades que éstas curaban. Este manual se usó hasta la Edad Media y el Renacimiento. Ha sido un documento muy importante. Aquí describe las propiedades de la manzanilla, por ejemplo. Galeno de Pérgamo, como he dicho, él ejerce la medicina perdón, es de Grecia, pero ejerce la medicina en Roma. Galeno demostró, ¿no?, diversos músculos son controlados por la médula espinal. Ya cambiamos el concepto de hace años atrás o de otras áreas, zonas geográficas donde también se practica la medicina, ¿no? Se dice que los músculos son controlados por la médula espinal. Y el cerebro es el encargado de controlar la voz de las personas, ¿sí? También identificó pares, ¿sí?, de nervios, 7 pares de nervios craneales y el área inferior vertebral. También describe las funciones del riñón y la vejiga, ¿no? Y que las arterias circulan sangre, no hay. Ahí cambiamos de este concepto que tenía Arneón y era Sistro, ¿no?, que decían que ahí circulaba aire. Descubrió ¿no?, la diferencia entre venas y arterias, ¿sí? Describió las válvulas del corazón, ¿no? Y también describe enfermedades infecciosas como la peste, ¿no?, y cómo está de propagada. La importancia de los métodos de conservación y preparación de fármacos, ¿no? Por tanto, esta de aquí es la base actual de la farmacia galénica, ¿no? Y que, o sea, los medicamentos tienen que estar conservados y tienen que tener la forma de prepararse. Su tratado sobre el diagnóstico del sueño, ¿no?, describe las ensoñaciones y afirma que estas pueden ser un reflejo de los padecimientos del cuerpo, ¿no? O sea, los sueños te podrían estar diciendo algo de lo que tienes, de lo que plantea Galeno, ¿no? Sorano de Éfeso, médico romano, escribió la primera biografía de Hipócrates y el libro de ginecología, que hablaba de las enfermedades de la mujer. Aquí describe las comadronas, ¿cierto?, donde ellas debían tener cualidades físicas y espirituales para ejercer esta práctica. Aborda también la parte anatómica, fisiológicas y patológicas de la menstruación, embarazo, parto. Como hablar de una enfermedad, de un libro de ginecología, ¿no? ¿De acuerdo? Describe incluso hasta 10 posiciones del feto dentro del útero. ¿De acuerdo? También recomendó la ligadura del cordón umbilical y lavado de los ojos, que actualmente se hace tan recién, igual que, ¿no?, limpiar al niño cuando nace. Inventó la silla de parto romano. También describe que para acelerar los partos lentos, ¿no?, se tenía que hacer ruptura de membranas, ¿no?, o el ensanchamiento del canal uterino externo. Obviamente de manera todavía no tan científica, ¿no?, como ahora. También sugiere usar compresa de lino para evitar el desgarro
durante el parto, ¿no? Se colocaba en el perine, el lino, y por ahí nacía el niño, de la forma que no había desgarro del cuello uterino. ¿Correcto? Muy bien. ¿Preguntas aquí, Luis? Cuanto a la medicina arábica o islámica, es están más basados en el Corán, donde mencionan que todas las cosas que ocurren están relacionados al dios Alá, ¿no? O sea, todavía la medicina está relacionada a la religión. Y, no, y que si el hombre se opone, obviamente era castigado con la enfermedad. O sea, todo relacionado al dios Alá. Aquí surge la figura de Hakim, ¿no? Que es un médico filósofo, ¿no? También como todo médico de su época, en otros estudios, ¿no? Filosofía, anatomía, astronomía, matemática, también música y religión. Aquí es importante el método de aprendizaje que practica Hakim, ¿no? Quiere interpretar los textos, memorizarlos y recitarlos. Y la discusión de estos temas, ¿no? Los estudiantes verá discusión mediante preguntas y respuestas. ¿No? Interpreta textos, memoriza, los recitas, los repites. Y luego, para el conocimiento, discusión, preguntas, respuestas. En la medicina árabe se crearon escuelas para enseñar. A esto lo llamaron madrasa y se crearon en las mezquitas, ¿no? Lugares donde se daba culto al dios. Los estudiantes residían en estas mezquitas y aprendían el Corán y también la medicina. En Bagdad, siglo IX, se creó el Bait al-Hikmah, que se llama la Casa de la Sabiduría, ¿no? Lo que era similar a la famosa Academia de Práctica, ¿no? O sea, especie de centros de enseñanza. La parte anatómico es debido al que describe la unidad de la mandíbula inferior y el hombro sacro. Más aportes hacia la medicina, ¿no? Aquí la patología todavía, o las enfermedades todavía están regidas por la teoría humoral, ¿no? Y se debía al desequilibrio de la armonía natural, ¿no? Con su ambiente, con su persona, con el individuo. Importante la contribución médica, ¿no? De la medicina árabe es la creación de hospitales, que ellos lo llamaron el Maristán. Este Maristán, los hospitales que fueron creados en ese momento, tenían o tenían en ese momento, ¿no? Una estructura similar a los hospitales de la actualidad, ¿no? En cuanto a la administración, separada de la parte de la dirección médica, ¿no? Actualmente es así, ¿no? No están todos juntos, es separada. La administración es una cosa y la parte médica es otra. En estos hospitales, en Afganistán, se tenían secciones para hombres y mujeres, como tenemos dentro actualmente en hospitales, ¿no? Lugares dedicados a cada especialidad. No estaban todos juntos en un mismo ambiente. Hay ambientes para tratamiento enfermo de los ojos, con piel, cirugía. Importante la figura aquí, la visita médica, ¿no? Era acompañado, ¿no? De los estudiantes, como actualmente lo hacemos en las prácticas o en el internado. Visita médica, acompañado de estudiantes. Algunos hospitales incluso tenían su propia farmacia, ¿no? Y las recetas eran examinadas por un funcionario del mercado, lo que podríamos decir, ¿no? Las famosas auditorías eran verificadas, ¿no? También tuvieron biometría para enfermos mentales, o lo que llamamos hoy los hospitales, ¿no?
¿no? De salud mental, exclusivamente, ¿no? Donde se hospitalizaban o se internaban a las personas peligrosas y agitadas. Estas eran encerradas y encadenadas, ¿no? Eran encadenadas. Obviamente era todo un proceso para que estas personas salgan, ¿no? De estos hospitales de enfermos mentales, ¿no? Tener todo un proceso, imagínense una persona con esquizofrenia, ¿no? En esa época no había la medicación, tenía que ir en la actualidad. Aquí importantes las figuras de esos médicos: Racés, Avicena, Alencar, Maimónides y Abulcasis. ¿No? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tenemos preguntas? Nos va a faltar un poquito de tiempo, espero que puedan entender para terminar la clase. Vamos a avanzar rápidamente. Esta es la clase en relación a los pronombres personales y demostrativos. ¿De acuerdo? Aquí es importante que usted recuerde todos los pronombres personales: ñuja, ham, pai, ñujaiku, ñujanchi, hampuni, paiku. ¿De acuerdo? Ñuja, primera persona; ham, segunda persona; pai, tercera persona. Ñujaiku, primera persona plural; ñujanchi, primera persona plural. Hampuna, segunda persona en plural; paikuna, segunda persona en tercera persona en plural. En cuanto a la primera persona, hay dos. Ambos tienen la misma interpretación: nosotros, nosotros, ¿cierto? La diferencia es que una es exclusiva e inclusiva. Entonces cada uno tiene su uso. Por ejemplo, en el salón son algo de 10 grupos. Cuando yo diga, ¿no? Yo me refiero a mi grupo, al grupo uno, por ejemplo, voy a decir, Ñujaiku Tususaj, nosotros bailaremos. O sea, nosotros vamos a bailar, no ustedes. ¿Oro? No ustedes. Ñujaiku Tususaj o Ñujaiku Tususaj. Nosotros jugaremos. Por nosotros, no ustedes. Pero si yo voy a incluir a todo el grupo, ¿no? Si es del salón, entonces Ñujanchi, porque ya son chicos. Ñujanchi, Tusu, ¿no? Tusu, Tusu, no. Ñujanchi, Tusunchi. Nosotros bailamos, ¿no? Nosotros bailamos, Tusunchi. Ñujaiku, Tususajku, o Ñujaiku, Tusuniku, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando hablamos en pasado, presente, vamos a agregar un sufijo, ahí viene la confusión a veces. Ñujaiku, Tusuniku. Nosotros bailamos. Ñujaiku, Ñujanchik, Tusunchik. Nosotros bailamos. Ambos son nosotros, pero sin embargo, cuando hablo Ñujaiku, nosotros, no ustedes. Ñujanchik, todos. ¿De acuerdo? Ese es el uso de Ñujaiku y Ñujanchik. O sea, no puedo usar indistinto los dos para referirme a nosotros. Por eso habla de exclusivo, o sea, solo se trata de mi grupo, e inclusivo se refiere a todos los grupos, o a todo el salón en este caso. En los posesivos tenemos i, iki, n, que agregamos, ¿no? Eso lo agregamos al sustantivo, ¿no? Por ejemplo, wasi, ¿no? Mi casa, wasi. Tu casa, wasik, ¿no? Su casa, wasi. Wasik, wasinchi, wasikichi, wasi. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo voy a escribir, ¿no? Cada significa mío, ¿no? Por ejemplo, wasi, ¿no? Wasi, mi casa. ¿De acuerdo? Entonces, como le dije, los sufijos se agregan a la palabra base. A la palabra base. La palabra base no cambia. ¿De acuerdo? No cambia. En el castellano, o sea, cuando hacemos préstamos, igual. La palabra castellana prácticamente es una palabra base. No debo modificar nada. Y a eso le voy a agregar los sufijos.
¿no? Wasi, wasiki, wasin, wasin, perdón, wasiku, wasinchi, wasikichi, wasin. ¿De acuerdo? Pues pertenencia, mío, tuyo, su, de él o ella, nuestro, su de ustedes y su de ellos. ¿De acuerdo? Los demostrativos es kai, chai, wak, wak, chay, kaikuna, chaikuna. Aquí sí no hay inclusivo y exclusivo, ¿no? Entonces, esto, esto, próximo a mí, ese, esa, eso, próximo a ti, según la persona. Aquel, aquella, lejos de ti y lejos de mí, la tercera persona, ¿no? Kaikuna, plural, chaikuna, plural, wakuna, plural. Pero cuando yo voy a crear una oración, ¿no? Voy a elaborar una oración, este sufijo kuna lo voy a colocar en mi sustantivo, no en el pronombre personal. Bueno, más adelante vamos a hacer el ejercicio para que vean cómo se usa el plural. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas de alumnos? ¿Ninguna? Recuerden, muja, ham, pai. Importante, este es un sufijo ni, que se llama morfo cero, ¿sí? Que no tiene ninguna traducción, solo se va a usar para evitar, la regla en el quechua es que dos, dos consonantes no pueden estar juntas en una misma sílaba, ¿de acuerdo? Por tanto, como eso no está permitido, voy a usar el sufijo ni, ¿sí? Para reordenar la estructura silábica de la palabra. Por ejemplo, aquí, de acuerdo a la siguiente lámina, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo Yawar, ¿cierto? Yawar, ¿sí? Yawar. Si yo agrego aquí Yawar, según la regla para pertenencia que tengo que agregar, para decir mi sangre, para decir mi sangre que tengo que decir, tendría que agregarle I, ¿no es cierto? La regla aquí, I, ¿cierto? Pero como esto no es permitido, yo no puedo escribir de esa manera. Entonces tengo que escribirlo de esa manera, Yawar ni. Entonces, cuando yo voy a corregir, voy a, voy a ponerle en sílabas la palabra, vamos a ir lo siguiente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Arriba, nosotros vemos Yawari, las dos consonantes juntas. La regla no lo permite. Por tanto, al agregarle ni, reordeno la estructura silábica y por tanto ninguna sílaba tiene dos consonantes juntas. Para eso se usa el ni. Pero recuerden que ni también es un sufijo de conjugación en primera persona. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer las oraciones siempre cuando vamos a hablar de pertenencia. Recuerda que en las oraciones siempre va en la persona, ¿no es cierto? Ñuhapa Huaypa. Aquí siempre agregamos de, y pa, da el contexto de, entonces es como decir, de mi gallina. ¿De acuerdo? En castellano, mi gallina. No escribimos de mí, ¿no? Solo escribimos mi gallina. ¿No? ¿De acuerdo? De mi gallina. ¿De acuerdo? Jampa, Hualpaichi. Paipa, Hualpa. Ñuhaykupa, Hualpaiku. Ñuhanchikpa, Hualpanchi. Hampunapa, Hualpaikichi. Paikunapa, Hualpam. En Yaguar, Yaguarni. Aquí está mal escrito. Aquí no es mi sangre. Yaguarniki, tu sangre. Yaguarni, tu sangre. ¿Estamos de acuerdo? Yaguarnico, Yaguarninchi, Yaguarnikichi, Yaguarni. Sufijo de pertenencia. ¿Estamos de acuerdo? Uno, directo, sin usar el ni. Y aquí, ¿no? Sin usar el ni. Y aquí sí usando el ni.
¿Acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ujú. Este es los pronombres demostrativos. Kai, wasi, chai, wasi, wak, wasi. Aquí es lo que donde decía, no es kaikuna, wasikuna. Es kai, wasikuna. Una se le agrega en este caso al sustantivo o al objeto. No creo que tenemos que pasar. Kai, wasikuna, chai, wasikuna, wak, wasikuna. ¿De acuerdo? Tenemos otros pronombres interrogativos. A esto se les agrega todavía otros sufijos para dar otro contexto de pregunta. Ima es que, imata chay, ¿qué es eso? Y, quién, pitajkanki, perdón, quién eres, mai, dónde, relacionado a una meta exacta, ¿no? Maitatajrinki, ¿dónde vas? Maijin, ¿cuál? Maijin runata, wauhilki, ¿cuál hombre es tu hermano? Haika es cuánto, haikata chaitu mucho, cuánto está ese, mucho. Haikapi, cuándo, haikapita, jamón, cuándo, ¿no? Haika, cuándo, haikapi, cuándo. Vamos con la familia. Aquí hay Yunchi, nuestra familia, en el pero por aquí incluye a todos, ¿no? Warni, ¿no? Esposa, recuerdan que también es mujer, en este caso de la familia es esposa, Jusa, esposo, Yunchu, nuera, Masa, yerno. Machutaita, abuelo, Payamama, abuela. Taita, papá, mamá, ma. Jariwilka, nieto. Guarniwilka, nieta. Wilka es en general nietos o nietas. ¿Sí? Pero para hacer la diferencia de género, ya mencionó su compañera, no hay palabras con género. Wilka sería en este caso la palabra Hari, que es varón, y Warni, que es mujer para referirse nieta. ¿Correcto? En cuanto a los hermanos, ¿no? El hermano a la hermana siempre se va a referir como pani. El hermano al hermano se va a referir siempre como wauki. El papá se va a referir a su hija siempre como warnichuni. El papá a su hijo se va a referir siempre como harichuni. ¿De acuerdo? La hermana a la hermana siempre como ñaña. Hermana al hermano siempre como turi. La mamá a su hija, siempre con guagua al margen de la edad, ¿no? Y la mamá al hijo, harichu, hariwawa. ¿De acuerdo? Entonces nunca la mamá se va a referir a su hijo como harichuri. Y el papá igual, nunca se va a referir a su hijo como hariwawa. ¿De acuerdo? Igual en los hermanos. La hermana, a la hermana nunca se puede referir como pan. Y prefiere siempre como ay. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? En cuanto a los primos, prima a primo, cispaturi. Primo a primo, cispawawis. Primo, prima, cispapan. Prima a prima, igual que los hermanos. ¿De acuerdo? Solo que agregamos, tenemos esto. Muy bien, ¿preguntas? Rapidito les voy a explicar nada más la práctica de lo que tienen que presentar. ¿Bien? A ver, en la plataforma que van a subir el trabajo 1 y 2, recuerden que tienen que subir 1 y 2, está en evaluaciones del curso. Dentro de ellas van a encontrar una carpeta de práctica cada una. Dentro de ellas van a encontrar PC1, actividad 1. Allí van a subir el trabajo. De manera individual. El trabajo es grupal, pero el trabajo es individual. ¿De acuerdo? Muy bien. Rapidito, vamos no, no, en un solo documento. Lo junta en un solo documento, en un solo
Traten de hacerlo, júntenlo y ármenlo en PDF, porque si lo mandan en otro archivo, a veces demora en cargar. Más fácil es en PDF. ¿Ya? Muy bien. En la práctica del día de hoy, ya hemos mencionado, ustedes tienen que hacer un cuadro similar a esto. O sea, estamos hablando del mapa conceptual, algo parecido a esto, por etapas. ¿Ya? Tienen que rellenar estos ejercicios. Estamos hablando de problemas personales y posesivos, ¿cierto? Posesivo aquí. ¿De acuerdo? See you es uña. ¿Sí? Después Kai, términos demostrativos, bici, ¿verdad? Y van a llenar su árbol familiar, ¿no? Por ejemplo, aquí son los abuelos, aquí serán los padres, ¿no es cierto? Y aquí los hijos. Y si hablamos de de los abuelos, serán los nietos. Aquí hay que poner la relación de cada uno de ellos, ¿correcto? Si y aquí es varón, aquí es mujer, ellos serán un matrimonio. Entonces, ¿qué será uno de otro? Tendrán que poner lo que corresponde, ¿de acuerdo? Un árbol genealógico, un árbol familiar que ustedes ya han practicado anteriormente. No, es uno solo de por grupo. Toman en cuenta a un alumno, a un compañero de ustedes, su compañero me dice que es Profesor, ¿y el trabajo tonto, va a me ser dice. con el mismo grupo que están Sí, sí, en el el grupo se taller? mantiene, el grupo se mantiene. Ah, ya. Muy bien, eso es lo que y lo que van a presentar la semana que viene sobre esto aquí. Me van a explicar, me van a decir, allá. Por ejemplo, Carlos y Juan, y Julio es el hijo. Listo. Yo le voy a preguntar, Carlos, ¿qué es de Julio? Ustedes van a tener que poner aquí en quechua, no van a poner en castellano, la relación que tiene. ¿Bien? Si es aquí, guauji, ñaña, ¿no? Si es varón, mujer, mujer, varón, varón. ¿De acuerdo? En el centro, ahí van los padres, Aquí van los padres. ya, ¿No? y arriba Machutaita, ¿qué hemos dicho que es? los abuelos, ¿o no? Bueno, pues, el árbol familiar, si empezamos por el abuelo, ¿quién sigue? Los padres, Después, los hijos. los hijos o los nietos, si vamos desde el inicio, ¿no? Ya. Bueno, pero lo tienen que poner en quechua. ¿Cuál es la relación entre uno y otro? ¿De acuerdo? ¿Dónde? A ver, voy a hacer un ejercicio rapidito. A ver, si dice Machutaita aquí, tiene que ir al nombre de varón, definitivamente, ¿no es cierto? Aquí tiene que ir nombre de mujer porque tiene que ser Payamán, ¿sí? Uy, vamos a ver que su hijo es Pedro, ¿de acuerdo? Ya, José, ¿qué es de Pedro? Su hijo. Ya. ¿Cómo le dices, papá, cómo le dice a su hijo? Kaita. José es José. ¿Qué cosa es José de Pedro? La pregunta es, ¿qué cosa es José de Pedro? Su hijo. Papá. No, José es su hijo de Pedro. No, Sí, José es papá de Pedro. sí. Claro, José es el papá de Pedro. Es distinto cuando yo les pregunto, ¿qué cosa es Pedro de José? A lo mejor es como decir, a ver, ¿qué cosa es Pedro de José? Su Ahí hijo. sí es su hijo, ¿no? Papá. Pero, ¿qué es José de Pedro? Papá. Padre. ¿Cómo se dice en quechua? Ahí está, ¿no es cierto? Esa relación, así poner en quechua. Ahora vamos a lo que dijo su compañera, ¿no? ¿Qué cosa es Pedro de José? Su papá. No, Pedro de José. Su hijo. Su Su hijo. hijo. Entonces, Su hijo. ¿cómo le dice el papá a su hijo? ¿Cómo lo denomina?
Ari, Ari. Arihuelca. Arishuri. Arichur. Arishuri. Arichur. Recuerda que vamos a decir, Wilka es aquí, abajo, ¿no? Voy a poner que aquí se llama Juan. ¿Qué cosa es Juan de José? Arihuelca. Es su Jari. Aquí se va Jari. Wilka. ¿De ¿Qué cosa es José de Juan? Nieto. José de Juan. Taita. Su abuelo. Chutaila, ¿no? Abuelo. Puedo referir aquí a Chutaila, ¿no? ¿De acuerdo? Es esa relación lo que tiene que hacer. ¿Qué cosa es José de Pedro? Porque eso es lo que nos indica la fecha, ¿no? La flecha, perdón. José de Pedro. En este caso, Pedro de Julia. ¿Qué cosa es Pedro de Julia? Su hijo. Su hijo. Hijo. ¿Cómo se refiere la mamá a su hijo? Guarihuahua. Ahí, wow, ¿cierto? Arihuelca. ¿Estamos de acuerdo? Es así lo que tiene que hacer la relación. Vamos a poner aquí que sea Miriam. Miriam. Pedro, ¿qué cosa es de Miriam? Su esposa. Esposa. Esposo. Esposa. ¿Quechua? Guarmin. No. Pedro de Miriam. Rusa. Esposo, ¿cierto? ¿Y qué cosa es Miriam de Pedro? Guarmi. Esposo. Sí, tienen que relacionar las fechas, tienen que las fechas, ¿no? ¿De dónde a dónde va? Diría, pero es esposo. Claro, Pedro, ¿qué es Pedro de Miriam? Su Su esposo. 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 Es Miriam de Pedro, Esposa. esposa. Ahora vamos a tener que poner igual. Aquí abajo igual. Si aquí es Juan, aquí es Julia, y aquí, para hacer la relación, tendría que ser Mabel, Biblia, ya, Julio. ¿Qué cosa es Julia de Julio? Hermanos. Hermanos. Julio de Julia, hermano, ¿cierto? ¿Cómo se refiere la hermana al hermano? Ari. Uri. ¿No? Uri, ¿de acuerdo? Uri. ¿Y qué cosa es Julia de Julio? Hermana. Hermano. ¿Cómo se refiere el hermano a su hermana? Ani. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, pues él, que tendría que ser, ¿no? Como Irma, y vamos a poner a Juan. ¿Qué cosa es Julio de Juan? Hermano. Hermano. ¿En quechua? ¿En quechua? Wanki. Wan. Wow. ¿Qué es Julia de Irma? Su hermana. ¿En quechua? Ñaña. Ñaña. ¿De acuerdo? Ya es lo que tienen que hacer, ese ejercicio. ¿Ya? Y solo eso van a presentar ustedes. Muy bien, alumnos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profesor, ¿Todo claro? ¿solo tiene que ir los nombres o tenemos que poner fotos? No. Si pueden o si quieren poner foto a buena hora, si no, nombres. ¿Ya? Ya. Profesor, ¿puede hacer fotos de otras personas? ¿Cómo?
Sí, no hay problema, ya depende de ustedes, pero tienen que explicarlo. Eso sí es rápido porque tienen que... El LRPD les dije que es un video, diálogo, ahí sí lo hacen, el video me envié. El video solo es de dos personas, ¿no? Dos personas. El video que van a presentar al final del ciclo es de dos personas, los avances también van a ser solo de dos personas. Ustedes eligen con quién van a trabajar, ¿no? Con quién van a trabajar. Es un Profesor, avance, profesor, la otra semana hay examen. sí, son 10 preguntas nada más. Vamos a ver al final de la clase, hasta la cuarta clase. Son sencillos, no son tan complicados, pero tienen que... Profesor, si ¿sí? no, tiene que estar todo junto, el PC1, el PC2 y esto. No, PC1 y 2. PC1 y 2. Recuerdan que cada 2 semanas, sino que como nosotros hemos tenido la primera semana, no hemos tenido clase por el feriado, por eso que recién están entregando lo van a entregar el día de hoy ustedes. Recuerdan que la plataforma se apertura a las 11 de la noche hasta las 11 de la noche del día domingo. El día domingo se cierra, congelados, sí. Ujú. ¿Ya? Y ahora mismo no se puede enviar. No, está cerrado. ¿Por qué? Porque son varios grupos. Si yo les pongo una hora a ustedes, una hora a otro grupo, me voy a confundir yo también. Y también para explicar, me voy a confundir con ustedes. Por tanto, hay un horario establecido para todos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya ustedes que ya han avanzado, hacen las correcciones, por eso le doy el tiempo. ¿De acuerdo? No, tiene que verse las dos personas. Pueden hacerlo por Zoom si desean, ya depende de ustedes. ¿Ya? De ustedes. ¿Ya? Pero tiene que verse las dos personas. Un momento, por favor. ¿Listo? No, traten de no levantar la mano ni levantar el micrófono. Voy a hacer un en pantalla de la asistencia. ¿Correcto? Asistencia. Se mueva. ¿Listo? Se mueva. Muy bien, Luis. Muy buenos días. Allí en Puncha, justo en Chacama. Buenos días, hasta otro día. Fíjense.